Hola, mi nombre es Natalia Mora y hoy hablaremos y explicaremos a profundidad el tema de la lógica formal y simbólica y el por qué es tan importante aprenderla. Es crucial para quienes desean adquirir un lenguaje formal que les permita expresar razonamientos de manera precisa y clara. Además, exploraremos el método de inducción simbótica, que nos ayudará a entender cómo se construyen y se interpretan los enunciados dentro de este sistema. Así que empezaremos a explicar poco a poco cada punto. Primero hablaremos sobre los conceptos básicos, en el cual toca diferentes ramas. La primera rama es el lenguaje natural versus el lenguaje formal. El lenguaje natural es como el español o cualquier otro idioma. Es rico y lleno de matices, lo que puede llevar a ambigüedades y confusiones. Por ejemplo, en español una misma palabra puede tener diferentes significados según el contexto en el que la utilicemos. En contraste, el lenguaje formal es mucho más riguroso, se compone de reglas precisas y se limita a proposiciones declarativas, lo que significa que cada enunciado tiene un significado claro y específico. La siguiente rama de la que hablaremos es el metalenguaje y el lenguaje objeto. El metalenguaje es el idioma, en este caso el castellano, que utilizaremos para hablar sobre el lenguaje formal. Por otro lado, el lenguaje objeto es el propio lenguaje formal que estamos analizando. Es fundamental entender esta distinción, ya que nos permitirá relacionar sobre cómo formulamos y evaluamos las proposiciones. El siguiente tema del que hablaremos es el uso y la mención. Es importante abordar el concepto del uso y la mención en el lenguaje formal, ya que cuando hablamos del uso nos referirnos a objetos no lingüísticos, por ejemplo, cuando decimos la manzana es roja. En este caso, estamos utilizando el lenguaje para describir un objeto en el mundo. En cambio, cuando hablamos de mención, estamos hablando sobre el propio lenguaje. Por ejemplo, si decimos la palabra manzana tiene 7 letras, en el cual estamos mencionando el término en lugar de referirnos a la fruta en sí. El siguiente tema del que hablaremos es la lógica proporcional, en la cual toca el punto de átomos y fórmulas. Los átomos son enunciados simples que no pueden ser descompuestos más, mientras que las fórmulas son combinaciones de estos átomos. Por ejemplo, un enunciado atómico podría ser: todos los árboles son pinos. Esta frase es sencilla, pero a medida que combinamos diferentes enunciados, comenzamos a formar fórmulas mucho más complejas. Los conectores son un aspecto esencial de la lógica proporcional, ya que inducimos los conectores como negación, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. Cada uno de estos tiene sus funciones específicas, las cuales explicaremos en este momento. La negación cambia el valor de verdad de una proposición. Si una proposición es verdadera, su negación es falsa y viceversa. Si una conjunción es verdadera solo si ambas proposiciones involucradas son verdaderas. Por ejemplo, A y B. Es verdadero solo si tanto A como B son verdaderas. En la disyunción, es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. Así, A o B. Es verdadero si A es verdadero, B es verdadero o ambos. La condicional es falsa únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por ejemplo, si A, entonces B. Solo es falso si A es cierto y B es falso. Y por último, la bicondicionalidad es verdadera si ambos lados son simultáneamente verdaderos o falsos. Es decir, si solo B es verdadero si A y B tienen el mismo valor de verdad. Luego tocaremos el punto de la gramática y la formalización. Hablaremos sobre las reglas de la formación. Las fórmulas en la lógica proporcional se constituyen utilizando reglas, letras y proporciones y conectores de acuerdo con reglas específicas. Por ejemplo, si queremos formalizar la frase si A, entonces B, la representamos de la siguiente manera. Esta formalización nos permite trabajar con la proposición de manera más estructurada. Ahora hablaremos sobre las subfórmulas. Las subfórmulas son importantes ya que las subfórmulas son parte de una fórmula que también pueden ser consideradas como fórmulas independientes.
Para visualizar mejor esta estructura podemos utilizar árboles genealógicos que representan la relación entre las diferentes partes de una fórmula. Esto nos ayuda a descomponer proposiciones complejas y en componentes más manejables. Luego hablaremos sobre los ejercicios y aplicaciones. Algunos ejemplos de formalización son tanto sencillos como complejos. Podemos trabajar con negaciones, conjunciones y condicionales en frases cotidianas. Por ejemplo, formalizar no es cierto que hoy llueva, como P, donde P representa hoy llueve. La práctica en la formalización es esencial para profundizar nuestra comprensión de la lógica, ya que nos permite aplicar estos conceptos en diferentes contextos y mejorar nuestras habilidades analíticas. En conclusión, sobre la presentación del lenguaje y la lógica proposicional, el tema habla sobre las diferentes maneras en las que podemos usar las letras como palabras y cómo las palabras pueden tener diferentes significados, depende el uso en el que la uses. Espero que esta información les haya sido útil y les haya gustado y espero verlos en otro video. Muchas gracias.